para seguirle con un tema que casi no genera polémica, vámonos metiendo a una nueva batalla de los parques. Sí, fue ironía. ¿Tienes tus dudas cuando te hablan de lo perfecta que es la arquitectura mexicana? Pues aquí en la batalla de los edificios los dejamos pelear sin que nadie los defienda por el título del mejor edificio fucking kicking super dupa mega porn star and all the cornflakes. En esta esquina, la Alameda Central en la Ciudad de México. Y en esta otra, el Parque Bicentenario en la Ciudad de México también. Reglas. Número 1. Un parque público debe de ser un destino en sí mismo y provocar la cohesión comunitaria. Número 2. Un parque público es mejor conforme se muestre versátil a diferentes usos públicos que sus usuarios determinen al llegar a él. Y número 3. Un parque público no es un bosque, pero sí tiene importancia el equilibrio natural que consiga al llevar a cabo sus funciones principales descritas aquí arribita. Bien, pues empecemos por el más mayorcito, ¿no? Pues resulta que la Alameda Central es proyecto de... No, a ver, espérame, ahorita me acuerdo. Bueno, pero es que si nos vamos a estar remontando hasta el siglo XVI, pues es lógico que a uno se le vaya el tren, ¿no? Que por cierto, hablando del siglo XVI, es justamente en este siglo cuando empieza a hablarse de parques públicos, porque antes eran entidades privadas. Recordarás que ya Pedro nos lo había platicado en las garnachas de la batalla pasada, que seguramente por ahí te voy a dejar el vínculo en algún momento, ¿no? Estamos aquí frente a la historia viva, porque prácticamente, o de hecho, es el parque más antiguo del país. Bueno, pues en ese siglo resulta que el virrey en turno, don Luis de Velasco, me parece que se llamaba, que por cierto era muy parecido a Cervantes, no más que en Visco, se lo encarga pues acá a Cristóbal Carballo, me parece que se llamaba, y que pues en aquel entonces fungía como ser más o menos algo parecido a un director de obras públicas o de la autoridad del espacio público en aquel entonces. Bueno, algo parecido a eso. Habrá que mencionar las inundaciones del siglo XVII que dejaron el parque en desuso y abandonado. ¿Cómo no se iba a inundar si el terreno elegido era el remanente de alguna obra militar provisional erigida sobre el lago de Texcoco para algún movimiento estratégico en el sitio de Tenochtitlán? Acuérdate que de este lado estaban enclavadas las fuerzas de los conquistadores y hacia acá eran rechazados una y otra vez por las fuerzas defensoras de la ciudad. Bueno, si por algo se puso acá la iglesia de San Hipólito, justo en el lugar más tarde conocido como Puente de Alvarado, por haber sido testigo del escape casi milagroso de la masacre que les esperaba a las fuerzas comandadas por este general de la corona española, cuando usando como puente los cuerpos de los combatientes caídos se encontró una forma de darse por patas. Y mira, justo porque estaba este templo acá, surgió en este solar el tianguis de San Hipólito, que ya ves que no se puede poner una iglesita porque lueguito alguien se pone a vender enfrente. Me imagino yo que no les habrá caído muy en gracia el asunto a las autoridades porque no tardaron casi nada en imaginar un método para librarse de semejantes concentraciones populares, a partir de la fundación de este jardín público. Pero en esos entonces la palabra público no significaba exactamente lo mismo que ahora, aunque se trataba de un jardín completamente bardeado, cuyo acceso era exclusivamente por uno de sus extremos. Y este cierre permaneció hasta ya muy entrado el siglo XIX, cuando a la entrada triunfal del antes itinerante gobierno de Juárez, al cual le debemos los mexicanos tener un país, se mandó derribar semejante símbolo de clasismo. La barda, dijo. Bueno, sí, con decirte que antes la Alameda Central no era tan grande, porque por aquí, por donde vengo caminando yo, antes estaban los quemaderos de la Santa Inquisición. Y bueno, si bien estamos hablando de que se trataba de un parque público, pero eso no significa que no tuviera el acceso controlado. Si eres parte de una clase que no está tan acomodada, a menos que seas parte de los esclavos o de la servidumbre de estas personas, bueno, pues el acceso está un tanto cuanto restringido, ¿no? Claro que si eres parte de esa clase, seguramente no tendrás muchas ganas de venir, a menos que te obliguen, por supuesto, porque seguramente los que estaban quemando aquí eran o tus amigos o tus familiares. Y en una de esas, hasta tú mismo. Y es que la historia del lugar da cuenta de una serie constante de intervenciones, entre las cuales se cuentan la del trazado actual con avenidas diagonales, obra de quién sabe quién, a las cuales más tarde, en el siglo XVIII, Alejandro Danjua, teniendo a Antonio María de Bucareli y Ursúa como su virrey, le añadirá glorietas y fuentes. Elementos estos que la Guerra de Independencia, López de Santana y el campamento del ejército norteamericano durante su intervención al país se encargarán de ponerle en toda su santa madre.
para que más tarde fueran reparadas por orden de nuestra siempre elegante emperatriz importada doña Carlota, quien refinó el aspecto silvestre de la Alameda, dándole este saborcito europeo tan suyo. Con el tiempo se fueron añadiendo los kioscos, uno de los cuales, el Morisco, sería más tarde sustituido por el hemiciclo a Juárez en tiempos del Porfiriato, además de retomarse la intención original de doña Carlota sobre remodelarlo por completo con un trazado más Art Nouveau, estilo afrancesado que en aquellos entonces era objeto de devoción de nuestras autoridades. Y mira, estaba yo siguiendo una pista falsa. Resulta que Alameda no tiene nada que ver con el árabe, sino que viene más bien de la raíz latina ulmus, que le da nombre tanto a los olmos como a los álamos. Y bueno, por ahí también hay alguien que dice que viene más bien de la raíz germánica alims o álimos o elmos o abelardos o montoyas. No sé. Pero bueno, el tema es que pues al contar con una cierta agrupación de álamos que corren a lo largo de toda una avenida, o bien que se agrupan en un jardín, bueno, pues de ahí el nombre Alameda, ¿verdad? Ya sabes, siempre tan creativos con eso de los nombres. Ahora bien, ¿cómo funciona la Alameda Central en su carácter de parque público? Uy, pues requete bien, sobre todo en eso de su carácter público. Imagínate nada más que a finales del siglo XX, y a pesar de la sistemática intención por parte de las autoridades de la ciudad por evitarlo, había sido tomado casi por completo por los sectores populares. ¿Quién no recuerda cómo, después de franquear un denso cinturón de puestecillos ambulantes y adentrarse por sus calzadas internas, podía uno deleitarse en sus prados con un despliegue de todo tipo de técnicas románticas amatorias, esgrimidas por panaderos y albañiles al cortejo de las no menos dispuestas señoritas del aseo? Y no por algún tipo de exclusividad sectorial en el uso de la zona, no, sino porque era el único sitio del cual no los habían corrido aún. Y si acaso existe alguna queja es probablemente en últimas fechas, cuando se llevó a cabo un ejercicio de remozamiento, que no remodelación, pues se trataba, según declaran los propios responsables de la obra, de devolverle un poco el espíritu tradicional que tenía el lugar, antes de que hubiera sido arrebatado por todas aquellas hordas de gente que no soy yo y mis amiguitos, para querer usarlo como le saliera del forro, ¿verdad? No, y ni me dejes hablar sobre aquel tema de haber programado un costo de obra en 74 millones y terminar gastándose 245 millones, ¿verdad? Ups, ya te lo dije. Pero es que, de veras, ¿qué tan difícil puede ser presupuestar bien un parque? Sí da a pensar cómo puede planearse un lugar público con miras a desalojar más de 600 vendedores ambulantes, cuando finalmente estos no obedecían sino a la misma necesidad de los grupos sociales del siglo XVI al establecer aquel tianguis, y así evidenciar la completa falta de intención de un gobierno para proporcionar alguna vía de solución a las necesidades reales de la comunidad a la cual representan. Pues para algo están las autoridades gubernamentales ahí, ¿no? Mientras tanto, semejantes cifras de monetario se destinan al cambio de pavimentación, sustituyendo los adoquines por este acabado de mármol, con la intención, según declaraban los propios responsables, de homologarlo al acabado del Palacio de Bellas Artes, de aquí juntito. Aunque si nos ponemos a analizarlo en términos de permeabilidad y de absorción de aguas pluviales, pues el mármol no es tan poroso como los adoquines que sustituía, ¿eh? Además de que si le sumamos el hecho de que apenas un poquito más de la mitad del parque está usado por áreas verdes realmente permeables, ¿eh? Y bueno, sí, está muy padre esto de que no tenga uno que atravesar una calle y que ya no haya banquetas y que lo hayan dejado más o menos al nivel para hacer un recorrido un poco más agradable. Pero si cada vez que uno quiere meterse al parque para usarlo como uno buenamente quiera, se le quedan viendo a uno así de feo, porque por lo menos en horario matutino y vespertino sí que está vigilado, pues ya ni ganas dan de meterse al parque, ¿no? Mejor se va uno al metro, que ahí sí nos dejaron el área bien abierta para que nada nos estorbara en largarnos de aquí rapidito. Cosas a su favor, la homogeneidad del diseño, aunque realmente ese asunto de devolverle su aire tradicional quede realmente solo a nivel del discurso, sin mucho fundamento en la realidad. Pero sí se aprecia un estudio sobre las condiciones originales y la intención, no muy bien recibida por todos, sobre encontrar la manera de adaptar estas condiciones al lenguaje contemporáneo.
Pero mientras no vuelvan a construir esa maravillosa pérgola que desde principios del siglo XX hasta por ahí de los 70 hacía de este sitio un lugar mágico, me niego a ver esta intención estética revivalista como una honesta búsqueda de belleza en el placer del uso. Pues no le va mal al primer contrincante, ¿eh? Golpeadón sí, pero demuestra cómo cuando se tiene madera de gladiador, aunque te tasajeen la pierna derecha, ¿no? Así es que vamos a darle cabida a que muestre sus armas el retador, que es el Parque Bicentenario allá en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Vámonos para allá, con toda la actitud. Y fíjate qué casualidad, si fue precisamente por las fiestas del centenario que las obras de la, esta sí, remodelación de la Alameda Central quedaron interrumpidas, justamente por la Revolución, dejando solamente al hemiciclo a Juárez como el actual testigo de esas épocas. Pues ya quedamos que la pérgola, esta sí terminada por aquellos entonces, acabaron por chutársela. Sí te dije, ¿no? Bien, pues el Parque Bicentenario... Qué ganas de seguir hablando de la Alameda, caray. Se trata aquí de un proyecto de... ¿De quién crees? Ah, que ni te lo imaginas. ¿De quién crees? Pues sí, de nuestro consentido, de Mario Schettman. Nos sirve para seguir practicando la pronunciación de su apellido, ¿no? Mario Schettman. Schettman. Mario Schettman. Schettman. Bueno, pues resulta que la obra la llevó a cabo una filial del órgano público Fonatur, que como si no estuvieran lo suficientemente embrollados en broncas con aquello de la venta ilegal de terrenos en Cancún. Pero lo que sí es que en el momento del proyecto se presupuestó un costo total de la obra por 600 millones de pesos. Digo, give or take. Pero la obra realmente terminó costando un total de ¡más de 1,000 millones de pesos! Por lo visto, sí es muy difícil presupuestar bien un parque, ¿no? Aunque, si lo piensas bien, en una de esas como es un parque, es más fácil dejar el dinero enterradito por ahí en uno que otro lado, ¿no? Pero bueno, si vamos a hablar de este parque, tenemos que empezar por decir que antes este terreno le pertenecía a la refinería 18 de marzo. Y sí, ya te imaginarás. Claro. Pues sí, ya todos sabemos la noticia. Hasta flojerita me da decirla. Pero sí, es importante. Pues bueno, ya sabes que este terreno se destinó para un área de conservación ecológica a partir del cierre de la refinería, como el acto inaugural de la política de desmantelamiento para su posterior privatización de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos Pemex, que había significado la entrada de recursos más importante para la nación entera, pero que significaba un lastre para los intereses de grupos empresariales que no veían cómo beneficiar a sus empresas del dinero público. ¿Qué? ¿No sabías? Pero si ya hasta presenciamos el desenlace de esta tragedia. Pues ¿qué? ¿No te diste cuenta que nunca reubicaron la refinería? A pesar de que jamás decreció la demanda de su producto. Al contrario, más bien se incrementó sensiblemente. Sin embargo, no se tardaron nada en subdividir la empresa en 4 subsidiarias. ¿O qué? ¿De veras creíste lo de la contaminación? O sea, ¿creíste que era en serio? ¿Creíste que era en serio? ¿Creíste que era en serio? No, no era en serio, no. Bueno, lo que sí es que apenas empezaron las obras del parque, lo primero que tuvieron que hacer fue sacar todo el producto oleaginoso que estaba ahí enterrado en el subsuelo, porque ni te creas que son unas blancas palomas, ¿eh? Digo, muy Pemex, pero no dejan de tener sus prácticas priistas acostumbradas, pues que tienen que andar tirando el mierdero eso ahí en el subsuelo. A continuación, nuestra sección especial, el comentario Mamucas de Hugo. Con Hugo. Yo creo que ya basta de chismes, ¿no? Vamos a hacer un poquito de números para ver cómo le va a nuestro contrincante con los guamazos. Así es que déjame buscar un lugar para sentarme y hacemos números. A ver, ¿dónde me siento? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? ¿No de veras? ¿Dónde me siento? Su madre, me siento aquí. Si no me ponen bancas, me siento aquí. Carajo. Eso fue todo por parte de nuestra sección especial, el comentario Mamucas de Hugo. Con Hugo. A continuación, no se pierda partidos políticos. Ah, ¿cómo que no hay partidos políticos? Entonces, ¿qué ponemos? Mientras programación se decide, yo les voy a recitar el hermoso trabalenguas de los tigres. 3 trismes, timbres, la graban liendres,
en la pabla de un panclito. Bueno, mira, a pesar de que toda la documentación oficial del parque menciona un total de 55 hectáreas, y todos los repetidores oficiales también, tendríamos que ser muy benévolos para llegar a considerar apenas un total de 46 hectáreas, porque no olvidemos que este parque se desarrolla juntito al Parque Refinería Azcapotzalco, que no porque estén juntos los vamos a revolver, ¿o sí? Y además, al total de superficie todavía tendríamos que restarle aproximadamente el 10 o 20% de áreas de circulaciones, estacionamientos y servicios como el museo y esas cosas para obtener el total real de áreas permeables. Pero aún así es un chorro. Eso sí, acuérdate que un parque público va más allá de las condiciones ecológicas que consigue, así es que ¿cómo le va con todo aquello de las actividades adicionales que propone y con la cohesión social que promueve? A ver, ya quedó claro eso de que el parque no piensa mucho en sus usuarios, ¿no? Hasta pareciera no querer permitir la estadía por mucho tiempo de sus visitantes en un mismo lugar. Si con echarle una miradita al auditorio se hace evidente su naturaleza excluyente, ¿verdad? Considerando que no todos los usuarios querrán andarse trepando por estos taludes para poder hacer uso de las instalaciones. Eso sin mencionar el sentarse directamente sobre el terreno virgen. Oye, se le mojan a uno las nachas. ¿Y las riumas? ¿Qué? Y el infaltable skate park. Claro. Y pensar que antes eran grandes estandartes de la contracultura. Pero bueno, ahora, así asimilado, el skate park. Bien, y acá, pues parece recurrente ese tema sobre no buscar áreas de cobijo en el proyecto. Sí hay algunos espacios arbolados, cierto, pero nunca lo suficientemente densos como para pensar que se trata de una intención fuerte de buscar grandes macizos de vegetación en donde poderse uno guarecer y quedar un poco fuera de la mirada pública, ¿no? De hecho, pues con las temporadas de sol que hay aquí en la Ciudad de México, sí se agradecería un área de sombrita. Digo, no serán las más fuertes, pero por algo me traje mi gorrita, porque me está dando unas quemadas espeluznantes. Y mira, la verdad, para eso va uno a un parque, o por lo menos ese era el cometido original. Ir a buscar una sombrita en donde sentarse. Bueno, lo que sí es que se agradece mucho que las áreas comerciales son realmente como zonas anexas y accesorias al proyecto, no como un trazo, como un punto generador del trazo o un punto central del proyecto completo, ¿no? Como algunos otros ejemplos que tú y yo conocemos. Y estamos pasando de largo un asunto, y es sobre la presencia en este proyecto del mismo elemento que la Alameda Central había perdido con bombo y platillo, y hasta me imagino con algún aire revolucionario, cuando el cerco perimetral fue demolido. Para un par de siglos después volvernoslo a encontrar de forma tan flagrante. Y no solo está bardeado, también está vigilado. ¿Público? Y Shetland lo hace de nuevo. No, con las cosas que hace acá el compañerito me da a pensar que o no ha usado muchos parques públicos y por eso no sabe muy bien cómo son, o bien, sí que sabe, pero no tiene muchas ganas de hacer un lugar en donde nosotros como desposeídos vengamos a usarlo como si se tratara de algo nuestro, ¿no? Digo, si quieres ir a algún lugar en donde todas tus necesidades estén perfectamente bien resueltas, pues paga, ¿no? O vete a algún otro lado que no sea Azcapotzalco. Esto de acá es para los azcapotzalcas, ¿no? Y Dios nos libre que se nos junten y nos vayan a pegar algo. Imagínate, si se trata precisamente de la cuna de nuestra cultura. No, Shetland. Qué vergüenza, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Y entonces el vencedor... Ya te imaginas para dónde voy, ¿verdad? Pero pues vamos por unas garnachitas y lo platicamos. Así es que mientras, porfa, dale like al video, suscríbete, activa la campanita porque luego nos tardamos un poquito en subir videos, comenta, que es lo más importante, comparte, también importantísimo, y participa dentro de las encuestas que vamos a hacer para juntos decidir quiénes son los vencedores de estas batallas. Pero de todas formas lo platicamos en las garnachitas, así es que nos vemos, no te pierdas. Aunque aquí, ¿dónde, verdad? Porque ni hay dónde esconderse. Mario Shetland. A ver si ya dejan de darle tanto parque a Mario Shetland. ¿O qué no conocen otros arquitectos paisajistas? ¿Les presento algunos?